Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 74. El favor de Dios. A los 18 años, durante mi primer año en la universidad, me leí todo el Nuevo Testamento en una semana, desde Mateo hasta el Apocalipsis, y quedé convencido de que era verdad, pero me sentía reacio a seguir a Jesús, pues consideraba que la vida sería muy aburrida y tendría que dejar de lado todo el disfrute. Pero en realidad ocurrió exactamente lo contrario. En Jesús encontré algo aún mejor que la felicidad. Todos queremos tener una vida feliz. La felicidad, escribió Aristóteles, es el sentido y el propósito de la vida, el objetivo y el final supremo de la existencia humana. Pero hay algo aún mejor, más grande y profundo que la felicidad. La felicidad depende de lo que ocurra. Nuestras circunstancias, sin embargo, el gozo es mucho más profundo y no tan dependiente de nuestras circunstancias externas. Es una bendición de Dios. El gozo fue la característica de un encuentro con Jesús, incluso en el vientre de su madre. En Lucas 1:44. El pasaje de hoy del Nuevo Testamento utiliza una palabra griega que traducimos como bendecido. Significa ser receptores privilegiados del favor de Dios y ser afortunados y felices debido a ello. La versión de la Biblia en inglés llamada Amplified Bible, la Biblia empleada, lo describe como ser feliz, envidiable y espiritualmente próspero. Tener una vida con gozo y satisfacción en el favor de Dios y la salvación, sin importar las condiciones. Ahora vamos a leer Salmos 34, del 1 al 10. Dice así: el Señor es fiel. Canción de David cuando se hizo loco para que Abimelech lo expulsara de sus tierras y así poder salir de allí. Bendijo al Señor todo el tiempo en mis labios. Siempre hay una alabanza para Él. Todo mi ser alaba al Señor. Todos ustedes, los que están tristes, escuchen mi alabanza y alégrense. Honren al Señor conmigo y exaltemos todos su nombre. Porque consulté al Señor y Él me respondió. Él me salvó de todos mis temores. Los que acuden al Señor resplandecen de alegría, jamás se decepcionarán. Este pobre hombre pidió ayuda al Señor. Él me escuchó y sacó de todos mis peligros. El ángel del Señor monta su campamento alrededor de su gente y la protege. Saboreen al Señor y vean lo bueno que es Él. Afortunado el que confía en Él. Todos ustedes respeten al Señor, porque nada les falta a los que le respetan. Hasta los más ricos sufren de hambre, porque les falta la comida, pero la gente que busca ayuda en el Señor, nada le hará falta. Primer punto, alaba a Dios por todos sus favores. En los últimos 20 años, Pipa y yo hemos viajado por todo el mundo. En ocasiones nos ofrecen alguna comida desconocida en aspecto inusual, algo que nunca hemos probado ni visto con anterioridad. Casi siempre suele ser algo delicioso. Pero la única forma de saberlo es probando y viendo. David le dice: prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Esto es lo que experimenté al comenzar a seguir a Jesús. Desde entonces ha sido mi deseo llevar dicho mensaje a cuanta gente pueda y decir: alabemos juntos y a una voz la grandeza del Señor. En este salmo David alaba a Dios por todo el favor que su relación con Dios ha traído sobre su vida. Debes alabar a Dios en todo tiempo, no solo cuando las cosas marchan bien, ni cuando sea conveniente hacerlo. Bendeciré al Señor a todas horas. Mis labios siempre lo alabarán. Yo me siento orgulloso del Señor. Óiganlo y alégrense, hombres humildes. En particular, David alaba a Dios por, primer punto, la oración respondida. David escribe: busqué al Señor y Él me respondió. Dios lo ayudó en tiempos de tribulación. Este pobre gritó y el Señor lo oyó. Lo libró de todas sus angustias. Segundo, la libertad del temor. David continúa explicando exactamente cómo Dios había respondido sus oraciones en esta instancia. Me libró de todos mis temores. Aquellos que temen a Dios son librados de sus temores. Temer al Señor es el equivalente a buscar al Señor.
nada les falta a los que temen, con el versículo 10. Los que buscan al Señor, nada les falta. David no dice que no nos faltará nada, sino que afirma que a los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien. O como lo expresa la versión bíblica en inglés, Ted Messett, la alabanza abre la puerta a todas sus bondades. Tercer punto, los rostros radiantes. Una de las cosas que siempre noté, incluso antes de ser cristiano, era la expresión radiante en los rostros de muchos cristianos. Los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Cuarto punto, la protección angelical. El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor. Es un pensamiento asombroso saber que el orar y alabar a Dios experimentas la protección angelical. C.S. Lewis escribió: todo gozo se desborda espontáneamente en alabanza. El deleite está incompleto hasta que no se expresa. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Señor, por tu promesa de librarme de todos mis temores. Gracias porque tu ángel establece un círculo de protección a mi alrededor mientras oro. Señor, hoy te doy gracias, te alabo y te adoro. Ahora vamos a leer Lucas 1 del 39 al 56. Dice así: María visita a Elizabeth. Entonces María se levantó y se fue deprisa hacia los cerros a un pueblo de Judá. Fue a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, el bebé saltó dentro de ella. Entonces Elizabeth se llenó del Espíritu Santo y gritó: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido al bebé que tendrás. ¿Quién soy yo para que la mamá de mi Señor venga a verme? Cuando oí tu saludo, el bebé dentro de mí saltó de alegría. El Señor te bendecirá porque creíste que sucedería lo que Él te dijo. María alaba a Dios. Entonces María dijo: alabo al Señor con todo mi corazón. Me alegro muchísimo en Dios, mi Salvador, porque Él tomó en cuenta a su humilde sierva. De ahora en adelante todo el mundo dirá que Dios me ha bendecido, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Su nombre es santo. Su compasión para quienes lo respetan nunca falla. Con su gran poder ha hecho obras grandiosas. Dispersó a los orgullosos que se creen mucho. Dios humilló a los gobernantes y colocó en lugar de honor a los humildes. Les dio comida a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Vino a ayudar a su siervo Israel. No olvidó su promesa de mostrarnos compasión, tal como se lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus hijos para siempre. María estuvo con Elizabeth alrededor de 3 meses y luego regresó a su casa. Segundo punto, cree en las promesas del favor de Dios. María había recibido el favor de Dios. El ángel le dijo: Dios te ha concedido su favor. Este pasaje está lleno de celebraciones al reconocer Elizabeth y María las formas en las que Dios las había favorecido. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, canta a María: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. El énfasis en la fe de María es significado, pues mucha gente hubiera respondido de forma diferente ante una situación similar. El favor de Dios no significa que todos los problemas de María desaparecieron. Había quedado embarazada sin estar casada, y esto en una cultura donde tal circunstancia habría causado toda clase de dificultades. A pesar de todo, ella decidió reconocer la manera en la que Dios la había bendecido. Respondió al saludo de Isabel entonando la canción. Se conoce como Magnificat. Así ella se recogió en Dios, mi Salvador, por todas las formas en las que Él ha hecho grandes cosas por mí. En algunos aspectos el favor sobre María era único. Bendito tú entre las mujeres. María es la Madre del Señor. María llevó en su vientre al Hijo de Dios, Jesús, el bendito. Cuando Elizabeth llega ante la presencia de Jesús,
en estado fetal es llena del Espíritu Santo. El gozo es la respuesta característica ante Jesús. Incluso el bebé se estremeció de gozo en el vientre. Segundo, reconoció en todas las generaciones futuras. Reconocido en todas las generaciones futuras. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. A partir de entonces María ha sido conocida como la bendita, bendecida Virgen María. El ADN de Jesús provino de una combinación entre María y el Espíritu Santo. Era el hijo genético de María. Tuvo que pararse a ella y tener algunos de sus rasgos físicos. Ella le crió, le enseñó y le capacitó. Durante 30 años fue la figura femenina dominante en su vida. Tercer punto, el culmen de la fe. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. María creyó que aquello que el Señor le había dicho, algo único y humanamente imposible, ocurriría. El ángel le dijo a María, para Dios no hay nada imposible. Para María lo que Dios había prometido ya se había cumplido, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Corrie ten Boom lo expresó así: la fe ve lo imposible, crea lo posible, crea lo increíble y recibe lo imposible. Desde luego, en muchos aspectos María era única y singular, pero en otros aspectos el favor del que ella hablaba se nos puede amplificar. A ti y a mí somos bendecidos por un Salvador, Dios mi Salvador. La promesa es satisfacer a los hambrientos con cosas buenas, la promesa del favor de Dios de satisfacer nuestra hambre espiritual con su provisión. Se nos amplifica a ti y a mí. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias por la extraordinaria fe de María, quien creyó que podías hacer lo que humanamente resultaba imposible. Como María, quiero que tu favor me lleve a adorarte. Ahora vamos a leer números. Vamos a leer números 2 del 10 al 34. Al sur acamparán por tropas los de las unidades militares del campamento de Rubén. Su jefe es Eliezer, hijo de Seduer. Según el censo, sus tropas tienen 46.500 hombres. Acampando junto a ellos estará la tribu de Simeón. Su jefe es Selumiel, hijo de Surizadai. Según el censo, sus tropas tienen 59.300 hombres. Junto a ellos acampará también la tribu de Gad. Su jefe es Eliasaf, hijo de Deuel. Según el censo, sus tropas tienen 45.650 hombres. Entonces, el total de las tropas del ejército de Rubén es de 151.450 hombres, los cuales marcharán en segundo lugar. Enseguida, en medio de los demás ejércitos, marchará la carpa del encuentro, el ejército de los levitas. Todos ellos marcharán en el mismo orden, que acamparon en la misma posición conforme a sus unidades militares. En el lado occidental acamparán por tropas los de la unidad militar del campamento de Efraín. Su jefe es Eliasama, hijo de Amuet. Según el censo, sus tropas tienen 40.500 hombres. Acampando junto a ellos estará la tribu de Manasés. Su jefe es Gamaliel, hijo de Pedasur. Según el censo, sus tropas tienen 32.200 hombres. Junto a ellos acamparán también la tribu de Benjamín. Su jefe es Abidán, hijo de Gedeoní. Según el censo, sus tropas tienen 35.400 hombres. Entonces el total de las tropas del ejército de Efraín es de 108.100 hombres. Ellos marcharán de terceros. En el lado norte acamparán por tropas los de la unidad militar del campamento de Dan. Su jefe es Ahiezer, hijo de Amisadai. Según el censo, sus tropas tienen 62.700 hombres. Acampando junto a ellos estará la tribu de Aser. Su jefe es Pagiel, hijo de Ocrán. Según el censo, sus tropas tienen 41.500 hombres. Junto a ellos acamparán también la tribu de Neftalí. Su jefe es Ahira, hijo de Enán. Según el censo, sus tropas tienen 53.400 hombres. Entonces el total de las tropas del ejército de Dan
es de 157.600 hombres. Ellos marcharán en la retaguardia conforme a sus unidades militares. El censo de las familias israelitas dio un gran total de 603.550 hombres, pero tal como el Señor ordenó a Moisés, las familias de los levitas no participaron en el censo. Así que los israelitas hicieron todo tal como el Señor mandó a Moisés. Acamparon por unidades militares y cada uno marchó con su propio grupo familiar y su propia familia. Ahora vamos a leer números 3. La familia de Aarón y los sacerdotes. Así estaba conformada la familia de Aarón y de Moisés en los tiempos que el Señor habló con Moisés en el monte Sinaí. Los hijos de Aarón eran Nadab el mayor, seguido de Abiú, Eleazar e Itamar. Esos eran los hijos de Aarón, quienes fueron consagrados con aceite como sacerdotes. Pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor en el desierto de Sinaí mientras servían al Señor, porque le ofrecieron una clase de fuego que él no había ordenado. Puesto que Nadab y Abiú no tuvieron hijos, solo Eleazar e Itamar sirvieron como sacerdotes en vida de Aarón su papá. El Señor le dijo a Moisés: trae a los de la tribu de Leví para que se presenten ante el sacerdote Aarón y le sirvan. Le colaborarán a Aarón y a toda la comunidad en lo que tiene que ver con la carpa del encuentro, y harán el trabajo pesado en la carpa sagrada. Ellos deberán vigilar todo el equipo de la carpa del encuentro y harán guardia en representación de los israelitas. Harán el trabajo pesado en la carpa sagrada. Tú deja a los levitas a cargo de Aarón y sus hijos, porque de entre todos los israelitas los levitas se dedicarán totalmente a colaborar conmigo. Tú nombrarás a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, pues ellos no deben permitir que ninguno otro realice el trabajo sacerdotal. Cualquier otro que trate de hacer las labores de un sacerdote será condenado a muerte. El Señor le dijo a Moisés: mira, he tomado a los levitas de entre los israelitas a cambio de los hijos mayores de la comunidad de Israel. Los levitas serán míos, porque todo hijo mayor es mío. Cuando hice morir a todos los hijos mayores en Egipto, tomé para mí los hijos mayores de Israel. Serán míos tanto los hijos mayores de Israel y de los seres humanos, como las primeras crías de los animales, porque yo soy el Señor. Censo de los levitas. El Señor le dijo a Moisés en el desierto Sinaí: haz un censo de todos los levitas de un mes de edad en adelante, por grupos familiares y familias. Entonces Moisés hizo el censo tal como el Señor le ordenó. Los hijos de Leví eran Gersón, Coat y Merari. Los grupos familiares de Gersón eran Libni y Simi. Los grupos familiares de Coat eran Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los grupos familiares de Merari eran Mahili y Musi. Esos eran los grupos familiares de los levitas por su familia. Los grupos familiares de Libni y Simi eran Gersón, eran grupos familiares gersonitas. Según el censo del número de varones de un mes de edad en adelante era de 7.500. Los grupos familiares de los gersonitas acampaban detrás de la carpa sagrada en el lado occidental. Su jefe era Elisaf, hijo de Lael. Los gersonitas tenían la labor de vigilancia de la carpa del encuentro. Esto incluía la carpa sagrada, la carpa exterior, su cubierta, la cortina de la entrada, la carpa del encuentro, las cortinas del patio, la cortina de la entrada del patio alrededor de la carpa sagrada, y el altar y las cuerdas correspondientes. También les correspondía todo el trabajo pesado relacionado con esto. Los grupos familiares de Amirán, Izar, Hebrón y Uziel eran de Coat. Eran grupos familiares coaitas. Ellos cuidaban las cosas sagradas. Según el censo, el número de varones de un mes de edad en adelante era de 8.300. Los grupos familiares coaitas acampaban al lado sur de la carpa sagrada. Su jefe era Eliasafán, hijo de Uziel. Ellos estaban a cargo del cuidado del cofre del pacto, la mesa, el soporte de la lámpara y los altares, y también de los utensilios sagrados que eran usados en ellos, y la cortina. Realizaban todo el trabajo pesado relacionado con esos utensilios. El jefe principal de los levitas era Eleazar, hijo del sacerdote de Aarón.
Eleazar supervisaba el trabajo de los que tenían a su cuidado las cosas sagradas. Los grupos familiares de Mahili y Musi eran los grupos familiares de Meraritas. Según el censo, el número de varones de un mes de edad en adelante era de 6.200. El jefe de la familia de los Meraritas era Suriel, hijo de Abigail. Ellos acampaban al lado norte de la carpa sagrada. Los Meraritas tenían bajo su responsabilidad el soporte estructural de la carpa sagrada, sus travesaños, postes y bases. Ellos estaban a cargo del cuidado de todo el equipo de la carpa sagrada y del trabajo pesado relacionado con este. También eran responsables de los postes del patio alrededor de la carpa con sus bases, estacas y cuerdas. Moisés, Aarón y sus hijos acampaban en el lado oriental al frente de la carpa sagrada. Estaban al frente de la carpa del encuentro por el lado que sale el sol. Ellos cuidaban el área sagrada en representación de los israelitas. Se condenaba a muerte al que se atreviera a acercarse al área sagrada sin ser de la familia de Aarón o si no era sacerdote. Moisés y Aarón hicieron el censo de los levitas por grupos familiares tal como lo ordenó el Señor. El resultado final del censo dio un total de 22.000 hombres de un mes de edad en adelante. Los levitas toman el lugar de los hijos mayores. El Señor le dijo a Moisés: haz un censo de todos los hijos mayores de los israelitas de un mes de edad en adelante y haz también una lista con sus nombres. Aparta para mí a los levitas a cambio de cada hijo mayor de los israelitas. Haz lo mismo con los animales de los levitas a cambio de cada una de las primeras crías de los animales de los israelitas. Yo soy el Señor. Entonces Moisés contó a todos los hijos mayores de los israelitas tal como el Señor le había mandado. Se colocó en la lista a cada varón de un mes de edad en adelante y en total fue 22.273. El Señor le dijo a Moisés: toma a los levitas en reemplazo de cada primer varón nacido entre los israelitas y también toma a los animales de los levitas en reemplazo de los animales de los israelitas. Los levitas son míos, pues yo soy el Señor. Hay más hijos mayores de los israelitas que la cifra total de los levitas. La diferencia es de 273 hijos mayores de los israelitas, para los que no hay levitas que los reemplacen. Entonces, para rescatarlos, pide 5 monedas de plata por cada uno de ellos. Los tomarás de acuerdo al peso oficial que establece que cada moneda de plata debe pesar 11 gramos. Le darás ese dinero a Aarón y a sus hijos como valor del rescate de esos 273 hijos mayores. Entonces Moisés tomó el dinero del rescate de los hijos mayores de los israelitas que habían de más. El dinero que recibió Moisés por ello fue un total de 1.365 monedas de plata conforme al peso oficial. De acuerdo a lo que el Señor le dijo a Moisés, les entregó el dinero a Aarón y a sus hijos tal como lo ordenó el Señor. Tercer punto. Experimenta ahora el favor de la presencia de Dios. Tenía que extremarse el cuidado debido a la enorme responsabilidad y la gran bendición que implica la presencia de Dios en medio de su pueblo. La tienda de reunión donde habitaba la presencia de Dios estaba en medio de los demás campamentos. A todos se les asignaba un rol y una responsabilidad. En particular, cierto grupo de personas eran designadas, los levitas. El ministerio de tiempo completo fueron consagrados y ordenados para oficiar como sacerdotes. Estaban totalmente dedicados a mí, Dios. La vida del pueblo giraba literalmente en torno a la presencia de Dios. Era la clave para su identidad, sus éxitos y sus bendiciones. En este pasaje vemos que dicha presencia también era limitada. El pueblo no podía acceder al santuario. El corazón de la presencia de Dios. El mensaje extraordinario del Nuevo Testamento es que esta separación ha sido eliminada. Ahora puedes experimentar las bendiciones plenas de la presencia de Dios contigo. El tema de las bendiciones de la presencia de Dios es recurrente a lo largo de la Escritura. Jesús nos trae la presencia de Dios. Eso está en Juan 1:14. Él te ha dado el Espíritu Santo, que es la presencia empoderada de Dios habitando en ti, que está en 1 Corintios 6:19. Experimentamos la presencia de Dios especialmente cuando nos reunimos.
Mateo 18:20. Un día conocerás la presencia de Dios cara a cara. Está en Apocalipsis 21:3, 22 y 4. Señor, ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, muchas gracias por la bendición de tu presencia. Gracias porque tu presencia satisface el hambre espiritual en mi corazón. Gracias porque Jesús ha hecho posible el acceso a tu presencia a través de la cruz. Oro para que nunca demos por sentado tu favor, sino que llevemos vías que sean adecuadas para un pueblo cuyo Dios está en medio de ellos. Pipa añade, Lucas 1, del 39 al 56. En un viaje es bueno contar con alguien más experimentado que camine con nosotros. Dios nos dejó sola a María para que cargara en aquella extraordinaria revelación, sino que le dio a Isabel. Tuvieron que ser de mucho aliento la una para la otra, estando ambas embarazadas en circunstancias milagrosas y sabiendo que sus hijos venían al mundo para realizar una misión sorprendente de parte de Dios, y uno de ellos era Dios. Y recuerda que este podcast está hecho por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y el que le dio vida a este podcast fue Jesús David Rodríguez Rojas.